¿Qué tal? El día de hoy vamos a ver las bases de elaboración de circuitos eléctricos y electrónicos en el programa de LaTeX dentro de un paquete que se llama Circuitix, que está diseñado específicamente para este propósito. Bueno, ¿qué permite este paquete de LaTeX? Bueno, permite realizar circuitos de muy alta calidad y bueno, tiene varias ventajas, entre ellas pues que tiene prácticamente todos los elementos que requerimos para dibujar circuitos eléctricos. Y estos circuitos, bueno, lo más importante es que se elaboran, se diseñan en forma de vectores. Entonces, si ustedes quieren pasar su circuito elaborado en LaTeX y lo quieren hacer más grande, más pequeño, no se va a perder esa calidad original. Eso es lo más importante. Además, otra ventaja de diseñar los circuitos eléctricos en LaTeX es que pueden hacer una presentación y esa presentación la pueden pasar a reporte o incluso una tesis o un libro, a un artículo, etcétera, con el mismo código de los circuitos elaborados en el paquete de Circuitix. Una comparación, aquí está una comparación gráfica de por qué utilizar Circuitix y no un simulador en donde pueden hacer rápidamente un esquema. Bueno, la ventaja de Circuitix es que se ve mejor. Ahí pueden apreciar del lado izquierdo. Esta figura pues prácticamente se ve como si fuera parte de la presentación, y lo es porque la presentación y el circuito están elaborados en LaTeX. Mientras que del lado derecho se ve un fondo negro, se ve que no es parte de la presentación. Aparte, los valores de las resistencias, la fuente de voltaje, la fuente de corriente son muy pequeños, y dentro del simulador, en este caso EverCircuit, que es muy bueno para realizar simulaciones muy interactivas, pero para simplemente dibujar un circuito y poner una presentación no es la mejor opción. Entonces aquí pues la recomendación es usar Circuitix por su calidad, y está diseñado específicamente para ambientes académicos. Esto puede ser muy útil, bueno, tanto como para profesores como para alumnos de la parte eléctrica o electrónica. Bueno, primeramente antes de hacer el circuito pues hay que hacer un preámbulo porque estamos dentro de LaTeX, y hay que indicar qué tipo de documento es, qué paquete, librerías, temas, estilos, información que va a ir en la portada. Para alguien que no ha utilizado LaTeX, pues tal vez desde aquí ya sea un factor para decir, bueno, mejor no lo utilizo porque son muchas cosas. Sin embargo, hay plantillas en donde todo esto que viene aquí ya está por default, entonces simplemente ya es empezar directamente a hacer su presentación y hacer sus circuitos. Les voy a comentar algunas bases, de todos modos, del preámbulo. Bueno, nosotros nos vamos a concentrar en cómo hacer una presentación con circuitos eléctricos. Y entonces en este caso vamos a utilizar el tipo de documento Beamer, que eso significa que en LaTeX vamos a hacer una presentación, y lo que tenemos que hacer es al principio del código poner esto de document class Beamer. Posteriormente, bueno, hay que indicar los paquetes. Claro, en una plantilla a lo mejor van a haber 20, 30 paquetes y librerías, y para alguien que es relativamente nuevo en este tema, pues puede ser muy abrumador. Sin embargo, les comento que lo recomendable es empezar, bueno, con las librerías básicas, con los paquetes básicos, y a partir de ahí solos van a ir aprendiendo en función de qué es lo que necesiten. Hay mucha información en internet de todos los paquetes de LaTeX que existen, y fácilmente lo pueden encontrar. Lo que yo les recomiendo es empezar con estos tres paquetes, que son Tix, que sirve para hacer pues flechas, cuadrados, círculos, textos, coordenadas, etcétera. Todo eso lo pueden hacer en Tix, y Circuitix está dentro de Tix, pero
como quiera es otro paquete y hay que nombrar ese paquete dentro de LaTeX, dentro del preámbulo, que se llama CircuitX. Puede ser el estilo, lo que está entre corchetes o paréntesis cuadrados es American, que es la forma como lo vamos a ver nosotros. Por ejemplo, las resistencias están en forma de zigzag, mientras que si utilizamos el estilo europeo, las resistencias van a ser como rectangulares. Y también, bueno, hay un paquete que les recomiendo que se llama AdjustBox, también lo pueden ahí buscar en internet, y eso sirve para ajustar la escala del circuito, hacerlo más pequeño o más grande dependiendo cómo quede en el diseño de sus diapositivas. Dentro de la información, bueno, del preámbulo, bueno, también hay que elegir un tema, si no por default va a aparecer en blanco. Por ejemplo, este tema de LaTeX se llama Ann Arbor, y en general hay muchos temas, muchas combinaciones también de colores que pueden elegir, y eso lo pueden encontrar en esta dirección que está ahí en esta diapositiva. En esa dirección de internet vienen todas las combinaciones posibles. Y bueno, también en la portada lo que tienen que agregar, pues título, autor, bueno, institución, fecha. No es que todo esto lo tengan que agregar, sino por default, pues esa es la información que aparece, aunque pueden omitir algunos de ellos. Y ya en la estructura de las diapositivas, pues empezamos con Begin Document, End Document, y todo lo que escribamos va a ir dentro de estos dos códigos. Bueno, Begin Document, End Document, todo lo que está en los tres puntitos que se ven ahí. Bueno, ahí es donde vamos a escribir nuestro código. Para empezar una nueva diapositiva, pues lo que escribimos es Begin Frame, y después vamos a escribir el título de la diapositiva, ahí donde dice Frame Title. Eso se sustituye por el título que ustedes deseen, y después al final End Frame. Y lo que vamos a ver en estos códigos está entre Begin Frame y End Frame. En el caso de los circuitos de LaTeX que se escriben en el entorno CircuitX, esta sería la estructura básica de un circuito. Empiezan con Begin Figure, End Figure, como una figura normal. Después, para centrarla, utilizan Begin Center y End Center. Estamos arriba y abajo. Y bueno, también hay que agregar Caption, que Caption es el pie de figura. Ahí entre las llavecitas donde dice Caption, ahí ponen su descripción de la figura o de su circuito. Y posteriormente ya empiezan con Begin CircuitX y End CircuitX. Entre estos dos códigos es donde van a dibujar por medio de instrucciones su circuito eléctrico. Bueno, y la metodología que se utiliza para el entorno de CircuitX está basado en coordenadas. Aquí vemos en la figura de abajo, es una malla, no confundir con malla de circuitos de mallas y de nodos, sino es una malla, son cuadros, y entonces todos esos cuadros se pueden identificar por medio de coordenadas. Aquí en la figura 3, la coordenada 00 empezaría de el cuadro que está del lado izquierdo abajo. Esa es la esquina inferior izquierda, esa sería el punto 00. Y de ahí empezamos a correr hacia la derecha, por eso está dibujada esta malla, que en inglés es grid, de la coordenada 00 a la coordenada 63, que si contamos los cuadros son 6 cuadros de manera horizontal y 3 cuadros de manera vertical. Entonces ponemos las esquinas inferior izquierda, inferior derecha, los puntos de esas coordenadas, y sobre eso dibujamos la malla. Yo les recomiendo que si no tienen mucha experiencia en dibujar circuitos en CircuitX, primero dibujen la malla con este código que se ve aquí, que dice Draw 00 Grid 63. Lo dibujen su circuito y al final quiten la malla. Ya cuando sean niveles intermedios que tengan más experiencia, pueden omitir la malla y pues pueden irla visualizando mentalmente. Los elementos básicos, que son los que vamos a ver ahorita, bueno, resistencias o fuentes de voltaje, fuentes de corriente, cualquier elemento que tenga
dos terminales nada más utilizan esta misma nomenclatura que se ve aquí en esta pequeña línea de código, que es draw. Primeramente se indica dónde empieza ese elemento, en este caso 03, y se escribe draw 03 to, y entre paréntesis cuadrados o corchetes qué elemento es. En este caso es una fuente de voltaje que se manda a llamar como battery 1 o battery 1, y después dónde termina. Entonces aquí estamos iniciando en 03 y estamos terminando en 00, y en medio de esos puntos vamos a colocar un elemento que es la batería, que ahí se observa en la figura 4. También podemos colocar texto fácilmente con el comando de nodo. Lo que utilizamos es ese código que dice node add, y vamos a poner primeramente entre paréntesis la coordenada del nodo. Si observan en la malla de la figura 5, 00 decíamos que está en la esquina inferior izquierda. Entonces, si ese es el 0 en X, si nos vamos a -1, pues vamos a estar a la izquierda de la malla. Y si vamos 1.5, que hacia arriba hay 3 cuadros, pero si nos vamos al 1.5 estamos a la mitad de la altura de la malla. Entonces ahí es donde vamos a colocar lo que en el código está entre llaves, que es 12 volts. Ahora ahí se observan símbolos de pesos. Eso indica que es un entorno matemático. Entonces podemos colocar, en este caso a lo mejor no sería indispensable poner ese entorno matemático, esos signos de pesos, pero con frecuencia sí los ocupamos porque podemos ocupar algún subíndice, superíndice, algún símbolo, por ejemplo de ohm, que es omega. Entonces eso es un entorno matemático y por eso normalmente se utiliza ese signo de pesos. Después, para dibujar los valores de los elementos, pues simplemente utilizamos esa nomenclatura que se ve ahí, que es donde nombramos el elemento, que en este caso es la resistencia, que se nombra con la R mayúscula, y simplemente agregamos igual a, y igual a que sería en este caso 220 ohms, y ohms se escribe como omega. Es la forma de nombrar el ohm, aunque si ahí no tuviera signos de pesos, entonces marcaría un error porque es un símbolo matemático. Entonces, por eso siempre les recomiendo que utilicen, que vayan a poner algún valor, siempre utilicen signos de pesos antes y después de eso. Después, para colocar nodos, pues simplemente después de esto de que nombramos el elemento y cuánto vale, por ejemplo aquí es una resistencia de 610 ohms, le agregamos una coma y ponemos asterisco, un guión y asterisco. Ese asterisco indica que va a ser un puntito negro que vemos al principio, y la raya significa el elemento, y luego el asterisco de la derecha significa el último asterisco donde termina, es decir, aquí termina en 3.0, va de 3.3 a 3.0, entonces van a ser dos nodos entre esos dos puntos. También, bueno, algo que se utiliza mucho en los circuitos son cables o puentes. Entonces estos se pueden dibujar por medio del comando de short, como se muestra ahí en el código, o simplemente pueden poner dos guiones, y eso significa que ahí va un cable entre, siempre indicando dónde inicia y dónde termina. Y muy importante, siempre que escriban una línea de código en CircuitX, al final, si observan, hay punto y coma. Entonces hay que siempre poner ese punto y coma, si no también les va a marcar error. Y bueno, las fuentes de alimentación, bueno, las fuentes de corriente también se escriben fácilmente, simplemente el código es eSource. Y nuevamente indican de dónde. En este caso se utiliza después de eSource, que es la fuente de corriente que ven ahí en la figura 9 del lado derecho, que es un círculo y una flechita hacia arriba. Esa es la fuente de corriente.
Y luego aquí en el código